Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Aries, vamos a ir comenzando, como siempre, con el trabajo. Y ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Aries, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Por cierto, Aries, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Aries, que sí estáis trabajando. Mira, aquí dicen las cartas que llevas tiempo luchando por un puesto mejor o por un triunfo en el trabajo y llega el momento. Dice que toda esa lucha, dice que vas a obtener una recompensa, pero también te dicen las cartas que hay cierta tranquilidad que con esta recompensa pues que no vas a tener, ¿vale? Quizás que tengas más trabajo o que tengas más, digamos, responsabilidad, ¿bien? Los Aries que no estáis trabajando, yo te diría, Aries, hay movimientos, hay movimientos, hay avances, hay entrevistas de trabajo, como yo estoy viendo aquí, veo la posibilidad de entrevistas de trabajo, en concreto veo 2, ¿bien? Y dice, Aries, a ti te va a costar mucho trabajo lo que es elegir, decidir. Lo que sí te están diciendo las cartas es que no te fíes de lo que ves. O sea, yo te diría, de lo que veas más estable. O sea, la empresa que tú veas más estable, dicen las cartas que es una pantalla. Aries, que tenéis un negocio, vuelves a empezar algo, ¿no? Relacionado con tu negocio, y aquí las cartas hablan de que es algo que es todo un triunfo para ti. Pero aquí también dicen, este triunfo, hay una persona que está trabajando contigo que no va a saber manejarlo bien. Entonces aquí dicen las cartas que tú tendrás que tomar ciertas decisiones respecto a esta persona que está saliendo aquí. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías a nivel económico, mi queridísimo Aries. Mira, respecto a tu economía llegan triunfos, Aries, dice, hay un avance muy importante respecto a tu economía, respecto a algo que tú has estado luchando, respecto a algo que tú llevas tiempo esperando. Y dicen que tú vas a hacer, que implica un desplazamiento para ti, pero que este desplazamiento es el definitivo, ¿bien? Entonces dicen las cartas que a raíz de esto tu economía mejoraría. Los Aries que estéis esperando un dinero relacionado con hijos o con gente joven, también dicen las cartas que hay mucho movimiento. Aquí hay avance, no llega el dinero en sí. Aquí hay un avance o como que se reanuda algo relacionado con esto que acabará bien. O sea que el final de esto es una buena noticia para ti a nivel económico. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Aries que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que posiblemente muchos de vosotros, Aries, estéis todavía indecisos a nivel sentimental, ¿no? Dicen las cartas que estáis indecisos, aunque estáis solos, estáis indecisos, ¿no? Sabes demasiado de personas del pasado, así dicen las cartas, o miras demasiado hacia esa persona o hacia ciertas personas del pasado, creyendo todavía que puede haber una especie de, o como esperando ese movimiento, esa reconciliación, ¿no? Así lo dicen las cartas. Aries, que estáis solteritos. ¿Podrían regresar personas del pasado? Dicen las cartas que en algún momento de tu vida, sí. Pero ahora mismo no es el momento. Aries, solteros, aquí dicen las cartas de una persona que podría estar relacionada con el tema laboral y dicen mucho cuidado con esta persona, Aries, porque te puede dañar, ¿no? Esta primera persona que sale aquí dice te puede dañar, engañar, como que está con otra persona en el exterior o algo por el estilo, Aries. Entonces aquí dicen las cartas que si estás o empiezas una historia con alguien que está relacionado con tu trabajo, dicen
posiblemente no llegues a mucho más por ese engaño, ¿eh? Aries, solteros, ¿nuevas ilusiones en tu vida? Sí, podría haber nuevas ilusiones, pero, dicen las cartas, tú estás evitando mucho un cambio en tu vida, que sería un cambio súper importante de cara a futuro, y sería un cambio muy relacionado con un lugar del pasado o con un trabajo del pasado. ¿Bien? Y sería ese cambio importante a la hora de conocer personas importantes, vamos a decirlo. Te voy a decir definitivas, pero no definitivas. Importantes, Aries. Entonces, ese cambio, si tú estás pensando en hacerlo y hay algo que te retiene, o tú mismo, pues porque no lo tienes claro, Aries, pues dicen las cartas que es el momento. Hay situaciones del pasado, Aries, que todavía no has perdonado, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay cosas que todavía te están machacando muchísimo, ¿bien? Entonces, también dicen las cartas, hay, digamos, ¿cómo se dice? Errores que hemos cometido, ¿bien? O que ha cometido una persona del pasado, que cometió en su momento una persona del pasado, que son errores que todavía no se han perdonado, pero que o tú o esa persona rectificaréis en un futuro, ¿bien? Entonces tendrás la oportunidad, ¿no?, de tener a esa persona, si es este el caso, de tener a esa persona enfrente y cerrar ese ciclo. Y date cuenta, Aries, que esta persona del pasado, en cierto modo, la tendrás enfrente para que tú ayudes a esta persona. Ahí te darás cuenta, Aries, que de verdad has perdonado a esa persona, porque yo te veo ayudando a esa persona. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, Aries, se ve lo que es nuestra vida, nuestra situación amorosa, nuestra vida o el amor se ve de otra forma. Entonces, esto tiene que pasar, esto es algo muy importante que tiene que suceder, ¿vale? Entonces, tenemos que rectificar, tenemos que perdonar, tenemos que aprender de los errores, tenemos que fluir en este aspecto. Pero no nos quedemos viviendo, esperando ese momento también. O sea, ese momento va a llegar tarde o temprano, o sea, eso está en tu destino, eso llegará. Pero de aquí a que llegue, Aries, yo te invito a que tú conozcas a otras personas. Que esto es muy importante, esta parte es muy importante, Aries. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Aries. Que estáis solteros. Personas nuevas a tu vida llegan, Aries. Pero estas primeras personas que yo veo no son las personas, dice, no son las personas que te van a dar a ti una estabilidad. De hecho, la primera persona que veo, que es la que he visto en un principio nueva en tu vida, que dicen las cartas, esta persona te oculta, tú te vas a dar cuenta que te oculta cosas y que incluso oculta lo que es esta historia, ¿no? Entonces aquí es cuando tú, Aries, comienzas a alejarte de esta persona, sabes que hay una traición de la cual tú te vas a enterar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Aries, tú podrías comenzar cambios en tu vida que son necesarios a la hora de conocer nuevas personas, sí. A raíz de eso, sí. Ya sí querrías los cambios. Ahora mismo no los tienes claros, pero a partir de ahí sí querrías esos cambios, ¿vale? Entonces no es lo mismo pensarlos y no tenerlo claro que quererlos de verdad, ¿vale? Entonces aquí, Aries, dicen que tu vida sentimental cambiará. Y quiero que esto que te voy a decir lo cojas como referencia de tiempo después de un viaje importante en el cual tú te reúnes con alguien que es muy importante para ti. Y esto que te digo quiero que lo tengas como referencia de tiempo. ¿Bien? No como que va a ser la causa por la cual tú vas a conocer a esta persona. ¿Vale? Vamos a continuar, mi queridísimo Aries. Persona importante, no persona pasajera, ¿vale? Que la persona importante, como te he dicho, Aries, la conocerás más adelante, no ahora,
¿vale? No quiero que os liéis con eso. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, hemos estado durante un tiempo, Aries, intentando iniciar nuevos caminos en la relación, ¿vale? Es lo que yo veo aquí. El intento de iniciar nuevas etapas, uno de los dos, pero no se han llegado a iniciar, ¿bien? Ahora mismo tengo que decir que la relación, digamos, que está estable, ¿vale? Estable ni para adelante ni para atrás, o sea, algo normal. Pero aquí me sale una persona que me indican las cartas que es una persona que tiene algún tipo de poder, que ejerce algún tipo de manipulación o algo por el estilo sobre lo que es la pareja, de qué es lo que tiene que hacer, de dónde tiene que estar, de qué trabajo tiene que coger, en fin, todo ese tipo de cosas. Y esto, Aries, sería algo negativo o que influye en cierto modo. Bien, ¿qué va a pasar con esta persona? Esta manipulación va a llevar a tu pareja a tener una decepción bastante importante. Bien, y te voy a decir algo, Aries. A lo mejor es lo que necesita tu pareja, decepcionarse en algún aspecto, porque lo que yo veo, Aries, aquí es que en cierto modo no se ha dado el lugar, vamos a decirlo así, correspondiente a cada uno, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí hay una posición familiar, o sea, como que a ti te interponen a que tienes que estar mezclado, unido 100% con la familia de esta persona, ¿bien? Entonces, a lo mejor es lo que aquí hace falta, que haya algún tipo de desengaño. Que tú no es que estés mal ni bien, pero que hay cosas, Aries, que que a veces te agotan, que esta situación a veces te agota, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. También tengo que decir, Aries, para algunos de vosotros, que tengáis mucho cuidado, porque ha salido por ahí de refilón, con algunas amistades, porque lo que sí he visto es traiciones de alguna amistad en concreto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Aries, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. ¿Ve? Estamos como en paz, tranquilos. La cosa no avanza, pero tampoco vamos para atrás. Pero también sabemos que algo tiene que pasar, algo tiene que suceder para no tener uno siempre esa flexibilidad a todo, ¿no? Entonces, todo está bien porque uno de los dos, pues eso, ¿comemos en casa de mis padres? Bien. ¿Comemos con mis primos? Bien. En fin, toda esa predisposición, ¿no? 100%. Entonces la cosa está tranquila por eso. ¿Bien? Entonces llegará el momento en el que para esta persona con la que tú estás sea más importante lo que le una a ti que otras personas, sí. Llegará el momento. Y yo te digo que este momento va a llegar antes de que termine este año. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios.
¿Ves? Aquí dicen las cartas que nos damos cuenta de todo, estamos al loro, al día de todo, pero como que estamos dejando las cosas pasar, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces dejamos las cosas pasar porque, en cierto modo, pues se necesita esa estabilidad, ¿no? Llega un momento en el que uno se cansa de luchar y se necesita esa estabilidad. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que a tu pareja va a tener una decepción con estas personas. Algo que tiene, es que yo no sé si tu pareja, aparte de la familia, de que sea su familia, tenga otro vínculo. Bien, a mí me hacen referencia de que sí. Entonces, esa traición que tu pareja presiente o esa decepción tiene que ver con ese otro vínculo, sí. Tiene que ver con ese otro vínculo. Que yo diría que está un poco relacionado con el tema económico, laboral o algo por el estilo, Aries? ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice, si tú ya estás viendo venir muchas cosas, lo que pasa es que estás dejando esto pasar. Y es lo mejor que puedes hacer. Dejar esto que pase lo que tenga que pasar, para bien o para mal, y que sea tu pareja el que o la que tome sus decisiones. ¿Bien? Aries, que estéis a la espera de comprar algo importante. Dice, no es que no se quiera, es que se está esperando noticias de algo para poder hacer eso tan importante que es para vosotros dos. Que puede ser relacionado con una vivienda o algo por el estilo. O sea, que esto va a llegar también, sí. Pero hay que esperar el momento, así lo dicen las cartas, Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Aries, es el momento, o llega un momento en el cual van a cambiar ciertas cosas de tu vida que no tienen que ver con el amor. Pero el que cambien estas cosas de tu vida que no tienen que ver con el amor, te harán prestar atención realmente a lo que es el amor. Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general te dice, cuidado con todo lo que tenga que ver con infecciones, y también me gustaría que le prestarais atención a todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo. Como siempre os digo, mi queridísimo Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general te dice, Aries, estás viendo cómo cosas positivas, cómo vienen esas recompensas después de tanta lucha. Dice, no permitas que gente negativa de tu alrededor te robe esa buena vibra, te robe esa energía y te robe esto tan bello que te está sucediendo. Mi queridísimo Aries, el número 56 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.